Buenos días, Rabino Manny Viñas, transmitiendo en el nombre del Centro de Estudios Judíos, Torah Temet, Brochim Habaim. Gracias a todos por acompañarnos. Yo sé que esto es una sorpresa. La hora en Miami ha cambiado. Pues son las 11 de la mañana aquí en Miami y anoche cambiamos los relojes para adelantar una hora. Ahora son las 11 de la mañana. Yo sé que algunos de mis seguidores no van a poder ver esto en vivo, pero Brujem Habaim, bienvenidos a todos los que me ven en vivo y también a todos los que me están viendo diferido en grabaciones. Estamos aquí transmitiendo Torapia número 64. Teshuvá y los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Pues bienvenidos, Rabino Manny Viñas, transmitiendo en el nombre del Centro de Estudios Judíos Torah Temet desde nuestra sinagoga en Miami. Pues un honor, un placer poder estar juntos. Aquí estamos tomando café delicioso, café de Colombia, orgánico, de la marca Café, de nuestros amigos. Es un café excelente, orgánico. Disfrutando la vida, compartiendo momentos buenos juntos y verdaderamente un placer poder estar en su compañía, Jaime. Nosotros estamos, yo no lo puedo creer, en Torapia número 64, casi ya entrando a un gran número de clases relacionadas a este tema. Estamos estudiando Torapia. Torapia es un concepto que desarrollé de Torah con terapia. Torapia, que es la psicología aplicada, la psicología de la Torah, combinando el estudio de Torah con el pensamiento de la psicología y de la filosofía moderna, de la sociología. Como ya he mencionado en otras clases y en otras sesiones, yo estudié psicoterapia, psicoanálisis, soy licenciado en psicoterapia y psicoanálisis, tengo una maestría en social work, hice un gran número de años en práctica clínica y también como natural, como ya me conocen, soy un rabino sefardita tradicional. Ese estudio es lo que causó este tipo de pensamiento y me gustaría ampliar por medio de estas clases muchos de los temas que están relacionados a la psicología de la Torá para una vida mejor. Nosotros creemos que Dios nos dio la Torá para mejorar nuestra vida, pues nuestro Creador, nuestro Padre Celestial, desea que nosotros tengamos una vida digna, una vida buena. Y entonces verdaderamente esa es la razón que estamos en estos temas. Estamos tratando de arreglar una falacia, un error, desgraciadamente, un error muy común, a donde las personas creen que la religión judía, el pensamiento y la práctica judía es verdaderamente una serie de restricciones y también oraciones y ritos. Pero verdaderamente el judaísmo es toda una cultura, todo un camino de vida y también requiere un desarrollo personal. Para ser un buen judío, uno tiene que ser primero un buen ser humano, desarrollar su capacidad para compasión, para actuar en una forma correcta. Pues uno de los pensamientos de nuestra terapia es desarrollar a la persona y hemos estado analizando esto por muchos diferentes caminos y pensamientos de la Torá. En esta sección de nuestras clases estamos hablando de los temas de las adicciones. Y a la luz del tema
de la semana pasada, cuando estábamos a vísperas de la fiesta de Purim. La semana pasada, el domingo, hablamos sobre el alcoholismo, y entonces entramos a la fiesta de Purim, y hablamos de muchos diferentes temas relacionados al pensamiento judaico sobre el tomar en Purim y el tomar en general. Hoy voy a ampliar un poco más sobre estos temas. Y cuando hablamos del alcoholismo, no solamente estamos hablando del alcoholismo, pero verdaderamente de adicciones en general. Y vamos también a ampliar esos temas en otras clases. Esta semana, durante las celebraciones de Purim y algunos de los días antes y después de Purim, escuché un gran número de videos cortos por Instagram, en donde unos simples de mente, disfrazados de sabios, acertan que es una mitzvah emborracharse, embriagarse en Purim. Una mitzvah, embriagarse en Purim. Qué triste que estos individuos no se molesten ni para poder distinguir entre una mitzvah, una halajá, una ley y una costumbre. La fiesta de Purim tiene 4 mitzvot, 4 mandamientos para celebrar la fiesta de Purim. Escuchar la Megilá, escuchar la lectura del libro de Esther, como nosotros transmitimos, la lectura del libro de Esther, dar Mishloach Manot, son paquetes o aguinaldos con comidas para nuestros amigos, comer una seudá festiva, una cena festiva durante el día de Purim y darle limosnas a los pobres. Esos son los mitzvot. Hay costumbres también, pero la razón que lo menciono es que lo encuentro tan interesante que lo presenten como si fuera algún tipo de mitzvah, de mandamiento que uno tiene que emborracharse. Y todos nuestros amigos que escucharon la clase de la semana pasada ya saben todas las fuentes que son importantes y que contradicen tal dicho. Hay una diferencia entre costumbre, que es la práctica de algunos de los grupos dentro del judaísmo, y la ley judaica, son completamente diferentes. Y la razón que entro a este tema es porque estas clases nos dan la oportunidad de tener fuentes que directamente contradicen las babosadas, las babosadas que escuchamos como si fueran judaísmo por toda la red. En esta sesión vamos a seguir explorando los temas del tratamiento de adicciones. En la semana pasada también mencionamos en paso, pero vale retornar algunos de los temas y no vamos a repetir la clase de la semana pasada. Los invito a los que me escuchan por primera vez a que vean la otra parte de la serie. Están aquí disponibles por Facebook. Si miras a donde dice videos, van a ver todos los terapias. Y también estamos subiendo estos a YouTube, a nuestro canal de Torah Tropical en YouTube. Si ponen en el search engine, en la búsqueda, ponen Torah Tropical Rabino Viñas, YouTube va a salir todos los videos. Ahí tenemos cientos de videos sobre muchos diferentes temas, y en un grupo están los videos de terapia. Estamos subiendo poco a poco todos. Creo que estamos más o menos al día, algo cercano. La semana pasada mencionamos a Nadab y Abihu. Nadab y Abihu, los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón, que la Biblia, la Torá nos cuenta, entraron al tabernáculo, fueron quemados por un fuego dentro del tabernáculo, murieron allí en el tabernáculo. Y la Torá nos dice de forma enigmática, nos dice que la razón que murieron
fue porque trajeron un fuego extranjero, un fuego extraño durante el servicio que ofrecieron en el tabernáculo. Una de las tradiciones que nos explican, de acuerdo a la tradición oral, a la Mesorá, es que Nadab y Abihu se emborracharon antes de entrar al tabernáculo a ofrecer su servicio como sacerdotes en el tabernáculo. Y nos hacemos la pregunta, que creo que es importante. Nos hacemos la pregunta, bueno, ¿y por qué se emborracharon? ¿Por qué embriagarse para entonces entrar al servicio divino? Y de ahí, me parece a mí, en mi humilde opinión, que la Torá está verdaderamente dándonos una pista, una señal de un pensamiento hebraico que es muy importante, bíblico, para entender, específicamente haciendo referencia al gran número de religiones antiguas, especialmente de la región, que o comían algún tipo de hongo, o se emborrachaban, fumaban hashish para cambiar su conciencia, para alterar su manera de procesar el mundo, para de alguna forma conectarse con el mundo espiritual, tal vez desenfocar su conciencia, su pensar intelectual, su uso de razonamiento, para de alguna forma aliviar y abrir el camino para el mundo de la imaginación, para el mundo intuitivo, al emborracharse, al embriagarse, tal vez usando otras sustancias también, no solamente el alcohol, pensaban que iban a tener una experiencia metafísica, una experiencia espiritual más allá del pensamiento del sistema intelectual humano, y que verdaderamente iban a poder conectarse de una forma más profunda al separarse del sistema normal del intelecto para acercarse a Dios. Y exactamente que la Torá está prohibiendo ese tipo de pensamiento. Al revés, el judaísmo no está buscando una experiencia extática metafísica. El judaísmo está buscando una experiencia con el uso del intelecto, el razonamiento, el uso de la lógica. Nuestra fe no es una fe tonta, emocional. Nuestra fe es una fe intelectual con el uso de la facultad del intelecto, con discernimiento. La fe judía es estudiada, es una religión moderada, es una religión lógica y razonable. No es necesario o no es recomendable, más todavía, no es recomendable entumecer su sistema de discernimiento para de alguna forma tener algún tipo de fe, sino verdaderamente el pensamiento judío es que la fe viene por medio del uso del razonamiento, del intelecto, del pensar claramente. La decisión del pueblo judío de aceptar la Torá y de practicar el judaísmo está directamente relacionada al pensamiento lógico y al sistema del libre albedrío. Dios no impuso la Torá al pueblo judío, se la ofreció al pueblo judío para que nosotros entremos con los ojos abiertos. Igualmente, las personas que vienen a convertirse al judaísmo, no se le sobreemociona con cuentos de hadas, algún tipo de bendición que van a recibir, algo especial en el otro mundo, algún tipo de
engaño emocional sobre el judaísmo, sino verdaderamente se estudia la religión judía. Uno no se convierte haciendo una declaración de fe a donde uno se tira al altar, no, nada de esa tontería, sino verdaderamente es un proceso de llegar a conciencia, de pensar claramente lo que uno está haciendo. Y por esa razón es correcto que los hajamim, que los rabinos, hablen directamente de los problemas, las situaciones que se van formando en la vida judía. Hay personas que me dicen, estás hablando muy mal y vas a disuadir y la gente se van a creer. Pues no, uno entra con los ojos abiertos al judaísmo y no se intoxica ni con el sobreemocionalismo, ni con el mundo de la fantasía, ni tampoco con sustancias, ni tampoco con prédicas, ni tampoco con alcoholismo, ni tampoco con drogas. Uno mantiene el uso de razonamiento en relación a nuestro pensar, y el desarrollo y el mantenimiento del discernimiento y el pensamiento es el camino correcto. Y por eso lo mencionamos, porque uno de los temas relacionado a Nadab y Abihu, la muerte de un fuego extranjero que trajeron, como nos dice la Torá, que trajeron un fuego extranjero. Ese fuego extranjero es el deseo de alguna forma alterar nuestra conciencia, sino que cambiar nuestra conciencia, sino verdaderamente es que nosotros, por medio del pensamiento, el uso de la razón, el uso de la lógica, el uso del discernimiento, el uso del sistema, la facultad de raciocinio y intelectual, que nosotros llegamos a una conciencia diferente por medio del pensamiento. Pero me llama la atención, y tengo que mencionarlo. Cuando yo estaba estudiando y practicando medicina china, soy licenciado en acupuntura y medicina tradicional china, que estudié también con un sacerdote taoísta tradicional de 88 generaciones. La forma que la medicina china describe las adicciones es que lo describe el uso de las drogas y intoxicantes para embriagarse. La forma que lo describe es un fuego falso. Qué interesante que los chinos en la medicina china tradicional también considerarían que la borrachera, no estamos hablando de borrachera, no estamos hablando de una persona que se da unos tragos y que en una fiesta se emborrachó. Estamos hablando de una persona que rutinamente necesita, se siente que necesita emborracharse para poder funcionar, o cualquier otro tipo de droga intoxicante, algo que altere la conciencia. Aún puede ser también adicciones al sexo, puede ser también adicciones a emociones destructivas o de emociones. Muchas personas se vuelven adictos a los falsos amores, que puede crear un sistema de codependencia. Pero que los chinos consideran ese tipo de conciencia, lo llaman fuego falso. Es un bravado, es usar una sustancia o entrar a un pensamiento, a unas acciones que crean un bravado falso, una personalidad falsa. Y casi siempre las personas, ya nosotros hemos hablado de estos temas en muchas diferentes formas, casi siempre las personas que van a crear algún tipo de personalidad falsa o un bravado falso, verdaderamente lo que están haciendo es ocultando debilidades, penas, miedos, tabúes, y muchas personas que terminan usando sustancias o algún tipo de adicciones
Muchas veces nosotros sabemos que son personas que tienen algún problema y verdaderamente están tratando de darse su propio tratamiento para tapar ese problema y no se dan cuenta que al ocultar las debilidades y tenerle miedo a los monstruos que están en nuestra psiquis, que tal vez nosotros percibimos que son debilidades de nosotros, que no queremos que nadie lo sepa, en mi humilde opinión, y cuando uno empieza verdaderamente a confrontar a esos monstruos que estamos tratando de ocultar, cerrarle la puerta, taparlos, pues verdaderamente le estamos dando demasiada importancia. En mi opinión, le estamos dando demasiada importancia. Esos monstruos que nosotros queremos ocultar porque nos dan vergüenza, esas vergüenzas muchas veces son instaladas, esas vergüenzas instaladas por personas que quieren manejarnos de forma fácil. Si las confrontamos y verdaderamente analizamos esos monstruos que creemos que nos pueden hacer daño o que tenemos que ocultar, pues verdaderamente vemos que esos monstruos de verdad no son tan grandes, aunque nosotros creíamos que eran gigantes, que verdaderamente los gigantes no existen y tampoco existieron. Mientras uno lo va ocultando a esos monstruos, uno se cree más y más energía le ponemos a ocultar o a tapar o desviar para que la gente no vean que tenemos estas debilidades que queremos ocultar, más y más mientras le vamos añadiendo a esa tapadera de debilidades, nos creemos que tienen mucha fuerza, pero la verdad es que ninguna fuerza tiene. Y cuando uno empieza a confrontar estos monstruos, estas debilidades a los cuales uno le tiene miedo, la forma que uno confronta a esos monstruos, a esas debilidades que uno tal vez quiere confrontar, que uno quiere verdaderamente tapar o esconder por miedo de que uno no quiere confrontar a estos monstruos. La forma de confrontarlos es confesarlos. Cuando hablo de confesarlos, es confesar que tenemos una debilidad, que tenemos un problema, que este problema tal vez está fuera de control, que este problema tal vez no hemos pasado una vida entera tratando de evitar una confrontación con ese monstruo, pero que ya ha llegado al punto a donde el monstruo ha tomado control de nuestras vidas, o tal vez se ha vuelto una vida entera tratando de tapar estas debilidades cuando uno verdaderamente ya no puede más tapar esas debilidades, porque se cree uno que eso es un monstruo grandísimo, pero verdaderamente cuando uno lo confiesa y empieza a analizar profundamente qué es este monstruo, con la ayuda de un ser más poderoso que cualquier otro ser en el mundo, ese monstruo, esas debilidades pierden su importancia. Y también uno se va dando cuenta, mientras uno va confrontando a estos monstruos con la ayuda del ser más poderoso en el universo, que nos ama y que verdaderamente no hay ningún poder que pueda, delante de la luz del ser más poderoso, nuestro creador, nuestro Padre que nos ama. A la luz de esa confrontación, todo parece pequeño delante de Dios y con esa ayuda uno puede confrontar a esas debilidades y darse cuenta que esas debilidades no son nada comparado al poder que tenemos nosotros cuando estamos acompañados por nuestro Dios. Hay un componente espiritual muy profundo
en el bienestar psicoemocional que no se puede dejar atrás. Ese elemento de entender que nosotros no estamos solos, que verdaderamente tenemos una gran ayuda que nos puede a nosotros ayudar a superar cualquier problema que nosotros creemos que no podemos superar, especialmente adicciones, especialmente situaciones que nosotros creemos que tenemos que tapar. Interesante, por cierto, cuando estamos hablando de este tema, la experiencia tan humana contada en el libro de Génesis, en el libro de Bereshit, en los primeros capítulos de Bereshit, cuando del Génesis, cuando Adán y Eva, pecan y comen de la fruta prohibida, entrando una sustancia que puede ser venenosa, que le puede hacer daño para cambiar su conciencia, la serpiente, el deseo negativo, autodestructivo, le dice, si comen de esto van a ser como dioses, van a cambiar su pensamiento. Entra esa droga, esa forma de pensar diferente, y luego tratan de ocultarlo, escondiéndose de Dios, tapándose y dándose cuenta que están desnudos, cuando verdaderamente la desnudez es simbólicamente, metafóricamente, la Biblia avisándonos que llegamos a una conciencia de que tenemos debilidades, estamos desnudos y queremos tapar nuestra desnudez. Y entonces Dios viene y nos pregunta, Ayeka, ¿a dónde estás? Invitándonos a llegar a algún nivel de conciencia, de autoanálisis, de revisarnos a nosotros mismos hasta dónde hemos llegado. Estamos tratando de tapar nuestra desnudez, pero si nos pasamos la vida tapando nuestra desnudez, pues entonces no podemos vivir, porque verdaderamente la vida entera se vuelve un ejercicio en tapar nuestra desnudez. Lo mejor que puede ocurrir entonces desde el principio de la guianza de la Biblia es algún tipo de confrontación con hice tal cosa y esta cosa me dañó y necesito retornar a mi origen, necesito retornar a mi verdadero ser. Lo que ocurre es que muchas veces nosotros estamos creando algún tipo de personalidad falsa, ese bravado, ese fuego falso que hablan los chinos, ese bravado falso para tapar verdaderamente nuestras debilidades, y ese bravado falso se vuelve una personalidad falsa, un ser falso. Ese ser falso puede funcionar por años y años hasta que llegamos al punto a donde nos damos cuenta que ese ser falso nos está haciendo daño y no nos está verdaderamente permitiendo vivir al potencial que Dios nos invitó a vivir. Entonces uno, cuando llega a ese nivel de conciencia y emprende que no es tan peligroso, no es tan dañino confrontar al monstruo, no tienes que tapar, no tienes que pasarte la vida tapando esas realidades. En lugar de eso, uno puede confrontar al monstruo junto con nuestro Dios y superar a cualquier debilidad, cualquier dificultad, o aprender verdaderamente que uno no tiene que cargar solo los dolores, las dificultades, las vergüenzas del pasado, sino que uno puede pedirle a Dios que lo ayude a uno a cargar esos dolores. Cuando una persona, me emociona mucho hablar de este tema porque es tan poderoso. Cuando una persona verdaderamente le entrega sus pésames, sus pesares, sus dolores a Dios y le pide a Dios que lo ayude a uno,
ahí entonces viene la libertad. Cuando uno le clama a Dios y le pide a Dios que lo ayude con esas debilidades, nuestro Padre Celestial no tiene forma de decirnos que no. Talmud dice que cuando el Bet HaMikdash, cuando el sagrado templo de Jerusalén fue destruido, que todas las puertas de oración fueron cerradas, menos Sha'arei Dimah, la puerta del llanto, cuando nosotros le clamamos a nuestro Padre Celestial con un corazón sincero, pidiéndole ayuda por nuestras debilidades, por nuestra condición humana. Dios siempre responde y Dios siempre nos ayuda. Nosotros tenemos testimonio de gran número de personas que por medio de esa intervención divina han podido restaurar su vida y seguir adelante. Mientras uno va confrontando esos monstruos, esas debilidades a las cuales uno le tiene miedo, uno se da cuenta también, bueno, déjame describirlo así, uno se da cuenta que uno es humano. Ser humano quiere decir que uno tiene partes fuertes, partes que son excelentes y partes que son verdaderamente débiles. Mientras uno se va dando cuenta de su propio humanismo, antes de seguir, debería de mencionar la gran importancia de desarrollar la capacidad dentro de nuestros seres queridos, nuestros hijos, nuestras parejas, todos los que nosotros amamos, crear nuestras escuelas, nuestras sinagogas, nuestras congregaciones, crear un espíritu de crecimiento, y el espíritu de crecimiento requiere crear ahí lo que yo llamo un ambiente de exploración y crecimiento, de aprendizaje. Y una de las maneras que uno mejor aprende es equivocándose. Si uno crea un estigma, un tabú, una crítica muy grande cuando un niño se equivoca, puede causar que se vaya formando dentro del pensamiento de ese niño que su padre le está ofreciendo, su madre le está ofreciendo amor condicional. O sea, que el padre o la madre, en lugar de crear una expectativa de que el hijo está constantemente o la hija está constantemente mejorándose, demanda que la persona sea absolutamente perfecta para poder ofrecerle algún tipo de amor. Cuando eso ocurre, se va formando una tendencia dentro de los niños a donde empiezan a ocultar sus fallos y a tratar de ganarse el amor solamente por medio de la perfección. Y nosotros sabemos que ningún ser humano es perfecto. Pues entonces verdaderamente se le está ofreciendo solamente un amor condicional a esos niños y puede hacer un gran daño. Cuando verdaderamente se le puede ofrecer a la otra persona un amor sin condiciones y un entendimiento de que nosotros todos, incluso nosotros los adultos, estamos en un proceso de desarrollo personal y que vamos a seguir creciendo y aprendiendo. Y porque uno se equivoque, no quiere decir que se acabó el mundo. Y no todas las equivocaciones uno tiene que taparlas. Hay lugares a donde uno puede tomar refugio, el santuario del hogar, a donde uno puede tomar refugio y aprender de los fallos que uno va viviendo en su vida. Mientras uno esté aprendiendo de los fallos,
uno está creciendo y desarrollándose. Interesante que aún en el pensamiento rabínico hebreo, una persona que pecó, se equivocó y retornó, es más grande que una persona que nunca pecó. Esto lo dice el Talmud en la Gemara en Sanedrín. Una persona que pecó, se arrepintió y creció, es más grande que alguien que nunca pecó. ¿Por qué? Porque esa experiencia de fallo o esa experiencia a donde tuvo que confrontar su propia debilidad le da más fuerza en el futuro. Y nosotros vamos a hablar más sobre ese tema. Pero no solamente aprendemos a ser más humanos, y eso sería suficiente. Pero más aún, aprendemos que los demás seres humanos también son seres humanos. En palabra, empezamos a desarrollar la capacidad de compasión para nuestro prójimo, porque al igual que yo he fallado en algunas cosas, yo sé que eso es difícil de creer, al igual que yo he fallado en algunas cosas, también me doy cuenta que otros también tienen el derecho de crecer por medio de sus logros y también por medio de sus fallos. El proceso de aprender cómo vivir, el proceso de aprender cómo ser humano. Uno se da cuenta que otros también tienen monstruos y nadie se asombra cuando ven, nadie decente se asombra cuando ven que una persona verdaderamente tiene monstruos. Al que se asombre, por cierto, y te rechace porque tienes algún monstruo, pues verdaderamente no valió la pena de todas maneras esconderle y ocultarle los monstruos, porque entonces uno se pasó la vida buscando la aprobación falsa de una persona falsa. Pues entonces verdaderamente no importa si te aceptan con tus debilidades, pues esa es la experiencia humana. Y nosotros no estamos buscando mantenernos en nuestras debilidades, estamos tratando de aprender cómo crecer de nuestras debilidades. Pero si tenemos que ser perfectos para ganarnos el amor o de nuestros padres o de nuestros amigos o de nuestras parejas, tener absolutamente perfecto, pues verdaderamente estamos viviendo una vida engañosa y no es cierta. Y buscarse ese amor es buscarse un amor falso basado en una falsedad. En lugar de ofrecer un fuego extranjero, como hicieron Nadab y Abiú, encontramos muchas veces que en la religión hay una pasión que parece muy emocionante, muy impresionante esa pasión, pero podemos ver que verdaderamente Dios puede ver fácilmente que esa pasión es una pasión falsa, que es un fuego extranjero, esa pasión falsa por Dios. Mejor ofrecer algo que es verdaderamente auténtico, esa pasión buscándonos el amor o de nuestra pareja o de nuestros amigos, aún ofreciéndole una vista de perfección a nuestros hijos. No es verdadero, no es auténtico. Mejor sería para nosotros confrontar las realidades y demostrar otra visión humana, y esa visión humana es que nosotros todos estamos en un proceso de crecimiento. Nuestra pareja, nuestros amigos están aquí en este mundo para acompañarnos y nosotros acompañarlos a ellos en su proceso de desarrollo. No es bueno, dice la Biblia, que un hombre esté solo. ¿Por qué no es bueno que un hombre esté solo? Porque no tiene alguien que lo impulse a desarrollarse. Esa es
el pensamiento de nuestra pareja. Me gustaría tomar un momento para hablar sobre la mejor forma, en mi humilde opinión, de confrontar esas debilidades, esos monstruos, que desgraciadamente muchas veces estamos tratando de ocultar o por medio de adicción a la apariencia perfecta, puede ser por emocionalismo, cada vez que tenemos que confrontar nuestras propias debilidades, hay personas que se vuelven adictos al enojo, personas que se vuelven adictos al amor, al sexo, a ciertas emociones y también a sustancias, alcoholismo, adicción a las drogas, diferentes tipos de drogas, para de alguna forma sentirse balanceado, pero sentirse balanceado en una forma que no es auténtica, que no es verdaderamente humana. Escuché una vez, muchas veces, pero una vez, al escucharlo, me causó pregunta. Que solamente, dice un rabino a una familia que estaba de luto, que solamente conozcas, le decía a la familia, que solamente conozcas alegría y momentos alegres. Yo lo escuché y no quiero ser demasiado crítico, pero lo escuché y pensé, esto puede, yo sé la intención que ese rabino tenía, muy amable, de verdad, verdaderamente muy dulce de su parte, y todo el mundo sabe que esto es un deseo para el bien de esa familia. Pero de verdad, que solamente conozcas alegría, sería una persona muy poca profunda, que solamente conoce la alegría. La vida humana no puede ser solamente alegría. Uno tiene que desarrollar también la capacidad completa, deseable, de desarrollar la capacidad de sentir tristeza, decepción, de no siempre estar alegre. Nosotros no vivimos en Disneylandia. Nosotros vivimos en la realidad. Y hay momentos en la vida que son momentos alegres y hay momentos en la vida que son momentos muy tristes. Y uno aprende cómo vivir con la tristeza y cómo responderle a la tristeza. Y también uno tiene que aprender cómo responderle a la alegría y cómo aceptar el éxito y la alegría. Me parece a mí que desear que una persona verdaderamente siempre esté alegre es desearle que viva en un mundo de fantasía que no es verdadero. Desearle a una persona que pueda experienciar todas las emociones es desearle que viva en una realidad de ser un ser humano. Pues entonces, me gustaría en esta sesión, en esta clase, hablar sobre lo que yo creo, en mi humilde opinión, es una de las herramientas mejores, el mejor sistema para confrontar el monstruo, confrontar estas debilidades que nosotros creemos que verdaderamente son monstruos y de verdad son ratoncitos. Pero voy a hablar hoy sobre
lo que se describe como los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, creado por uno de los menos mencionados, menos laudados, pero más importantes héroes del siglo XX, que se llamaba Bill W., que desarrolló, para mí, un sistema de salvar vidas extraordinario, y que no sabemos ni cuántas vidas ese héroe de la humanidad salvó por medio de la creación de Alcohólicos Anónimos y desarrollar lo que él describe en su libro de Alcohólicos Anónimos, los 12 pasos de conciencia, los 12 pasos de pensamiento, para poder atender a los temas del alcoholismo. Este hombre no es reconocido, muchas veces no es reconocido, porque él mismo, él creó el personaje Bill W. Verdaderamente se llama Bill Watson. Bueno, se llamaba William Watson, pero en inglés muchas veces le ponen Bill a los Williams. Creó un movimiento anónimo, ese movimiento anónimo de ayuda mutua entre hermanos y hermanas, no buscando lucrarse o renombre por medio de sus ideas, de sus desarrollos, sino verdaderamente crear oportunidades para otros, de salvarlos de una situación muy difícil. William Griffith Wilson nació en 1895, murió en 1971. Bill Wilson o Bill W. La revista Time lo llama una de las personas más importantes del siglo XX. Usando espiritualidad y un cambio de conciencia, desarrolla la habilidad de unirse con otros, confrontar su propia situación humana, junto con la ayuda de el poder superior a uno, para llegar a cierto nivel de conciencia. Y esto va a ser el tema principal de nuestra charla hoy, de nuestra sesión, hablando verdaderamente de las similitudes en el pensamiento de Maimónides y de los Jamim en general, de los sabios de la tradición judía en general, hablando del arrepentimiento y los pasos del arrepentimiento, de la Teshuvah, en relación a la luz de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Pero voy a comenzar con el Rambam, con Maimónides, que escribió 10 capítulos sobre el tema de la Teshuvah, del arrepentimiento. Brevemente vamos a aclarar algunos temas sobre el arrepentimiento. Nosotros hemos hablado sobre este tema anteriormente, pero vamos a aclarar para poder tomar un paso para atrás, para coger impulso, para seguir adelante. Pero específicamente me interesa aclarar que desgraciadamente la palabra Teshuvah es difícil de traducir al español y al inglés y a todos los idiomas occidentales, pero que verdaderamente lo central del concepto hebreo, que es dinámico, del arrepentimiento, no viene por medio de el sacrificio de un ser humano o algún tipo de intervención de otros, como hemos hablado anteriormente, sino que verdaderamente viene por un cambio de conciencia, una confesión, un compromiso con el futuro, un proceso de introspección y un compromiso de cambiar nuestra dirección y de esa manera tener algún tipo de perdón divino y adelantar y seguir y crecer de nuestras experiencias. Teshuvah entonces
tiene la palabra shuv, que quiere decir retornar. ¿Retornar a qué? Retornar a nuestro verdadero ser. Nuestro verdadero ser. En otras palabras, hemos practicado o entrado a una serie de acciones o de pensamientos que no son auténticamente nuestra personalidad, pero que ahora lo vamos a abandonar y vamos a retornar a nuestro verdadero ser. El Rambam, principio, primer capítulo de Hilchot Teshuvah, las leyes de arrepentimiento, habla sobre vidui, confesión. Y comienza de esta manera. ¿Qué es la Teshuvah? El pecador, ahora él va a describir lo que es la Teshuvah, el pecador cesa de pecar, número uno, y saca el pecar o el pecado de sus pensamientos, se separa completamente de ese pensar y determina de todo corazón no regresar a ese camino. En otras palabras, el Rambam va a comenzar ahora a hablarnos de cuatro pasos de cambiar nuestro pensar, nuestra conciencia, para dirigirnos al retorno de nuestro verdadero ser. El camino destructivo o el camino de ocultar, el camino de aparentar lo que uno verdaderamente no es o lo que uno verdaderamente no siente, o andar en un camino que es autodestructivo. Eso incluye el uso de drogas y otras cosas que pueden hacernos daño a nosotros. Requiere algún tipo de renovación. Esa renovación requiere que uno llegue a una conciencia. Confesar el pecado quiere decir que uno ha llegado a conciencia de que esta sustancia, este problema, este sentir, este comportamiento me está haciendo daño y no es bueno para mí, me está dañando. Tal vez me he vuelto prisionero de este tipo de pensamiento o de este tipo de acto o de esta sustancia. Me puedo haber vuelto dependiente del alcohol o dependiente de las drogas o otras sustancias, otras situaciones que hemos mencionado. Segundo paso, abandonar eso. En otras palabras, decir esto verdaderamente no refleja mi personalidad, mi ser. Yo soy más allá que eso. Tercero, sentir jarata, sentir arrepentimiento, no lamentar que uno entró en esa situación o cayó en esa situación, comprometerse. Entonces ya uno confesó, uno se comprometió con abandonar, dejó atrás todo esto, sintió sentimientos de jaratá, y cuatro, comprometerse en no repetir o no seguir en esa dirección. En otras palabras, al principio hay un enfoque en el pasado, a donde uno tiene que confesar que eso está ahí. Uno puede pedirle a Dios que lo ayude con eso. En todas las confesiones que se llaman vitui en hebreo, le pedimos a Dios que nos ayude. Cuando nosotros hablamos de confesión, no estamos hablando de ir a otro ser humano a decirle, por ejemplo, al sacerdote, a decirle, o al rabino, a decirle nuestros pecados para que de esa manera seamos limpios del pecado, sino verdaderamente confesarle eso a Dios. Si uno necesita la ayuda de otro ser humano, uno puede confesarle a otro que sea igual a uno para ayudarse a superarlo, pero no quiere decir que la otra persona, al escuchar la confesión, te va a absolver o limpiar del pecado. El único que puede limpiarlo a uno del pecado es uno mismo.
En otras palabras, por medio del compromiso, el abandonamiento del pasado negativo, uno tiene la capacidad para comprometerse con el futuro. Al comprometerse con el futuro, a vivir en una forma correcta, pues entonces uno está abandonando ese falso ser. Uno está abandonando ese falso ser y uno está pidiéndole ayuda al Todopoderoso que lo ayude a uno a superar esa situación, la cual uno ha confesado a Él para tener esa ayuda y andar en un camino positivo para el futuro. Antes de hablar de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, a la luz de la halajá y a la luz del pensamiento tradicional hebreo, quiero mencionar también que nosotros hemos hablado en el pasado sobre el Zahar, la Azazel, el chivo expiatorio, el proceso del chivo expiatorio, pero no puedo mencionar el abandonamiento del falso ser sin pensar en el proceso del rito del chivo expiatorio en Yom Kippurim, cuando vemos por orden bíblica un rito lleno de simbolismo y bastante complicado en relación al día de Yom Kippur, el día de la capará, el día de la limpieza del pecado. Y este rito requiere 2 chivos que sean absolutamente idénticos, el mismo costo, que se parezcan perfectamente. Y uno de esos chivos, que se llama el chivo expiatorio, es botado del sagrado templo y luego destruido abandonado en las afueras de la ciudad, y el otro es sacrificado en el sagrado templo. Obviamente, ese proceso está creando una metáfora ritual del abandonamiento del falso ser y el escoger, el encaminar el verdadero ser. Se parecen exactamente, pero uno de ellos es abandonado, se le deja ir. El otro es seleccionado y encaminado en el altar. En otras palabras, el proceso de la teshuvá es escoger el verdadero ser y abandonar el falso ser, ese falso fuego, ese camino de la autodestrucción, ese camino que verdaderamente vamos desarrollando porque creemos que tenemos que tapar algo, ocultar algo que nos da mucho miedo, nuestra experiencia humana. Voy a entrar un momento, entonces, ahora a los temas de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Directamente de la página de aa.org, en español, Alcohólicos Anónimos. Antes de empezar a leerles estos 12 pasos, debería mencionarles que en mi práctica clínica, dando tratamientos de acupuntura en el hospital de Lincoln Hospital en el sur del Bronx, hospital público que tiene una clínica de acupuntura creada por Michael Smith, el doctor Michael Smith, que fue quien me entrenó en el uso de la acupuntura en tratamiento de adicciones. Las veces que entré a las reuniones de Alcohólicos Anónimos, se siente allí fuertemente la Shekhinah, la presencia divina, se siente fuertemente
que Dios está en esas reuniones, a veces, muchas veces, siempre más fuerte que en muchas sinagogas. Me vale mencionarlo porque algunas de las veces que entré a esas reuniones, sentí fuertemente la Shejinah, la presencia divina. Y me hice la pregunta, ¿por qué en esas reuniones siento tan fácilmente, tan profundamente la presencia divina? Y a veces, muchas veces, en las sinagogas, en las congregaciones, no se siente esa presencia divina. Y he llegado a la conclusión un poco fuerte, de que desgraciadamente muchas veces en las sinagogas, en las congregaciones, en las iglesias, lo que vemos es una pasión falsa, una fe falsa, una fe con mucho fuego, pero es un fuego extranjero, es un fuego falso que se va presentando delante de nuestro Dios. Pero cuando los seres humanos nos juntamos y hablamos como estamos hablando ahora, de forma sincera, no ocultando nuestras debilidades, siendo sinceros unos con los otros, ahí verdaderamente se va desarrollando un amor al prójimo, porque nos queremos ayudar unos a los otros y estamos siendo sinceros. Ahí cuando un ser humano está siendo sincero, vulnerable, auténtico y amoroso con su prójimo, ahí es donde se siente la presencia divina. Me voy a leer los 12 pasos y entonces vamos a repetirlos y vamos a enfocarnos un momento en la forma hebrea cultural de entender esos 12 pasos. Primero voy a leer los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos creados por Bill W. Y entonces vamos a repetirlos y analizarlos a la luz de del pensamiento hebraico, del pensamiento de los sabios del judaísmo. Y es importante notar que ninguno de estos 12 pasos contradicen, sino que verdaderamente son basados fuertemente en el pensamiento bíblico hebreo. Número 1, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Número 1, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Número 2, llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podía devolvernos el sano juicio. Número 3, decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. Número 4, sin temor, hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Número 4, sin temor, hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Número 5, admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos. Número 6, estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos libere de nuestros defectos. Número 7, humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos.
humildemente le pedimos, Dios, que nos libere de nuestros defectos. Número 8, hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. Número 9, reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño causado, excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros. Número 10, continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocamos, lo admitimos inmediatamente. Número 11, buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. Voy a repetir el número 11 porque es un poco complicado. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar la oración y la meditación, mejorar nuestro contacto consciente con Dios, como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. Habiendo obtenido, número 12, habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar el mensaje a los alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Número 12, lo repito una vez más, habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar el mensaje a los alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Voy a regresar un momento, porque yo opino, en mi humilde opinión, que verdaderamente esto es una obra de arte compleja y simple, humana y verdaderamente recta, absolutamente recta delante de Dios y verdaderamente refleja el pensamiento tradicional bíblico hebreo en práctica y enseñanza de los Jamim y que es parte de mucho de lo que nosotros hemos estado estudiando y absolutamente creo que es importante permitir que este pensamiento, a la luz de lo que ya aprendimos sobre el arrepentimiento en relación a lo que ya acabamos de estudiar sobre el Rambam y el desarrollo personal, entender verdaderamente los temas que Bill W. está presentando aquí en los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Número uno. Ya ahora vamos a repetir los 12 pasos y entonces con algún comentario adicional hablando de los temas a la luz de nuestro estudio de la Torá. Admitimos, número uno, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. La palabra clave aquí es admitimos. En otras palabras, hay algún tipo de vidui, de confesión ahí, a donde la persona está dándose cuenta, está llegando a una conciencia de que tiene que confesar, tiene que reconocer, no puede seguir tapando. Muy importante, porque muchas veces lo que las adicciones estamos tratando de hacer es tapar la realidad, esconderla de alguna manera y seguir andando en ese camino, ocultándolo, y uno se vuelve prisionero del proceso de ocultar. Pues el primer paso es confesar, hacer un vidui, confesarle a Dios y a nosotros mismos, que éramos impotentes.
Y Bill W. habla del tema de decirlo en voz alta para que llegue al nivel de la realidad, al nivel de la confesión. Entonces, el vidui en el pensamiento hebreo requiere una confesión en voz alta, no solamente un cambio de conciencia en el mundo del pensar, sino traerlo verdaderamente al mundo de la realidad, para que uno mismo escuche su propia palabra, para que se dé cuenta y eso llegue a nuestra conciencia. Número 2, llegamos a creer. Entonces eso es un tipo, número 1, es un tipo de confesión y también de lamento, de jarata, de lamento, que hemos llegado a este nivel a donde ya no tenemos la fuerza tal vez para superar esto. Y ahora vamos a hablar de quién nos va a dar la fuerza. Llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podía devolvernos el sano juicio. Llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podía devolvernos el sano juicio. En otras palabras, que Dios, este poder superior a nosotros, nos puede ayudar a llegar a una conciencia sana, el sano juicio. Y por esa razón estuvimos hablando del tema de llegar a una conciencia divina por medio del sano juicio, del razonamiento, del intelecto. Número 3, eso es en el segundo de los principios, eso es Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Aceptar el reino divino, que Dios verdaderamente es el Todopoderoso. Cuando uno cree profundamente que Dios es el Todopoderoso, con Él nosotros podemos contar. Y Él desea ayudarnos y acompañarnos al uso del sano juicio. Número 3, decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. Cuando Bill W. escribió como nosotros lo concebimos, es para incluir a cualquier persona de fe, cualquier religión. Esto no es específicamente algo cristiano o algo judío. Esto es para cualquier persona que quiera entender ese poder. Eso es Kabbalat Ol HaMitzvot. Eso es aceptar el yugo de los mandamientos. En otras palabras, en lugar de perder mi dirección, decidí a poner mis deseos, mis voluntades y mi vida al cuidado de Dios. En otras palabras, Dios me va a guiar y hay un elemento de Kabbalat Ol HaMitzvot, aceptar el yugo de los mandamientos, que los mandamientos nos encaminan a una dirección constructiva para nosotros en lugar de destructiva. Número 4, sin temor, muy importante el tema que hemos estado hablando hoy, sin temor hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Sin temor hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Eso es el tema que hemos estado hablando anteriormente de el Heshbon HaNefesh, de un autoanálisis de nosotros mismos, llegar a un nivel de conciencia de la dirección de nuestro desarrollo moral. Si eso no es Teshuvah, yo no sé lo que eso es. Y yo no sé lo que es Teshuvah si eso no es Teshuvah. Número 5, admitimos, confesamos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano, la naturaleza exactamente de nuestros defectos. En otras palabras, no es suficiente decir, yo soy un pecador, perdona, o sea, lo bonito siempre, ahora está de moda mandar, perdóname por cualquier cosa que te hice. No es perdóname por cualquier cosa que te hice.
Es perdóname porque te hice tal y tal y tal y tal cosa. Eso es confesar. El decir una cosa en general no es suficiente. Es llegar a un nivel de conciencia que es de verdad. Ese nivel de conciencia requiere una confesión de los labios para traerlo al mundo de la realidad. Estuvimos, número 6, estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de nuestros defectos, ayudar a Dios y dejar de bloquear a Dios. Muchas veces nosotros estamos constantemente recibiendo mensajes por medio de nuestra conciencia, por medio de nuestro sentir personal, que Dios está encaminándonos y nosotros lo bloqueamos. Pues ahora dejamos de luchar contra ese mensaje divino para que nos pueda encaminar, para liberarnos de estos defectos que hemos identificado. Número 7, humildemente le pedimos que nos libere de nuestros defectos. Un tipo de oración, el pedir ayuda, una petición a Dios pidiéndole ayuda. Escúchenme un momento, hermano. La oración personal tiene una fórmula. Esa fórmula es una identificación de la situación que estamos viviendo. Contarle a nuestro Padre Celestial, a nuestro Creador que nos ama. Contarle nuestras dificultades y pedirle que nos ayude, que nos encamine, que nos ayude con ese problema. Escuchen un momento. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Al pedirle a Dios que nos ayude, lo invitamos a involucrarse en nuestra vida. Al invitarlo a que se involucre en nuestra vida, estamos también confesando que lo necesitamos. Cuando lo necesitamos, Él siempre responde. Número 8. Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que le causamos. Tan importante restaurar los daños que uno hizo. No es solamente perdóname, es qué puedo hacer para corregir esta situación. Interesante que tenemos un dictamen rabínico que la fiesta y las observancias del día de Yom Kippur nos perdonan, nos limpian de las ofensas que hicimos contra Dios al confesar, al ayunar, al retornar verdaderamente al arrepentimiento, pero que no nos limpia de las ofensas y los males que le hicimos a otros seres humanos. A mí nos enseñan que es requerido por la ley confesarle ese mal a otra persona y hacer todo lo posible para restaurar el daño que uno le hizo a esa otra persona. Número 9. Reparamos directamente a cuántos nos fue posible el daño causado, excepto cuando el hacerlo implica prejuicio para ellos o para otros. Restaurar a los demás sin añadirle a los daños, sin añadirle a los males de la otra persona. Número 10. Continuamos haciendo nuestro inventario personal, más Heshbon HaNefesh, más análisis de nuestra situación, y cuando nos equivocamos, lo admitimos inmediatamente. En lugar de practicar esa forma constante de ocultar las realidades, aprendemos a constantemente analizarnos, confesarlo y mejorarlo. Eso es parte de la vida.
Parte de la vida es un proceso constante. Uno no llega a la salvación o a una conciencia espiritual, ¡pum!, de pronto. No, así no es como funciona. La forma que funciona la verdadera vida es un ejercicio, una disciplina de constantemente hacer un autoanálisis, un crecimiento, tener un compromiso con el proceso de crecimiento. Número 11. Buscamos a través de la oración, de la tefilá y la meditación, los kavanot, mejorar nuestro contacto consciente con Dios, como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. En otras palabras, llegamos a una conciencia de que mi vida tiene propósito, tengo razones para estar en este mundo, no soy una pérdida de tiempo, sino que verdaderamente Dios tiene un plan para la vida mía y le pido a Dios que me guíe a conocerla y que me dé la fuerza para cumplirla. Absolutamente una obra de arte, científico también. Habiendo obtenido, número 12, habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar el mensaje a los alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos, un compromiso con ayudar a los demás. Los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos son absolutamente alineados con el pensamiento de la Teshuvah, con el pensamiento del crecimiento, con el Heshbon HaNefesh, con un análisis, autoanálisis de su propio estado moral y con un compromiso de crecimiento. Nosotros los seres humanos no somos perfectos. Nosotros somos perfeccionándonos. En otras palabras, estamos constantemente creciendo y estamos constantemente perfeccionándonos. Cuando una persona está constantemente perfeccionándose, mejorándose, desarrollándose, creciendo, ese es el mejor estado de la perfección del humano, en que nosotros estamos constantemente monitoreándonos, estudiando, creciendo, aprendiendo, encontrándonos a nosotros mismos, encontrando nuestro lugar en el mundo. Cuando nosotros dejamos de hacer eso, nosotros verdaderamente no estamos vivos. En la sesión de hoy, Terapia número 64, nosotros hablamos de muchos diferentes temas en relación al alcoholismo. Verdaderamente estamos hablando de las adicciones en general, como ya hemos expresado. Hablamos de los temas relacionados al verdadero ser, a ese fuego falso, fuego extranjero que trajeron Nadab y Abiú, los dos hijos de Aarón, al tabernáculo. Hablamos sobre el falso fuego desde la perspectiva de la medicina china tradicional, la acupuntura y el tratamiento a las adicciones. Hablamos también de los temas de Alcohólicos Anónimos, creados por William Watson, por Bill W., los 12 pasos a la luz de el proceso de arrepentimiento, de renovación, que verdaderamente es renovación, de retornar a nuestro verdadero ser, usando también la metáfora del Zar la Azazel, del chivo expiatorio que se presentaba en Yom Kippurim, el rechazo de ese falso ser con un encuentro al nuevo, al verdadero ser y con una dirección al verdadero ser de acercamiento al trono divino, al altar divino. Con esos pasos de rechazar el falso ser
que a veces se expresa por medio de estilos de vida que son destructivos para uno, de adicciones, de esas dificultades, uno confronta su estado moral en lugar de ocultarlo. Uno lo confronta y al confrontarlo crea un compromiso para el futuro. Y al confrontarlo, lo confronta uno con la ayuda del ser más poderoso en el mundo, de nuestro Dios. Y al formar un compromiso, le pedimos a Dios que nos ayude a desarrollar un compromiso que sea bueno para nosotros, que nos desarrolle a lo máximo y nos ayude a nosotros a mantener ese compromiso. La vida es un proceso de aprender, de crecer, de cambiar, de desarrollarnos, de llegar a confrontaciones con las realidades de la vida y tomar decisiones, no de forma pasiva, tomar decisiones de forma activa para construir una vida que es digna de la bendición y de la presencia divina para que nosotros nos desarrollemos al máximo. Terapia número 64, la Teshuvá y los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Rabino Manny Viñas, transmitiendo en el nombre del Centro de Estudios Judíos Torah Temet. Le doy las gracias profundamente por escuchar. Tengo que arreglar esto aquí, por escuchar nuestra clase. Y le pido a Kadosh Baruj Hu que todo lo que hemos compartido sea profundamente una bendición para todos nosotros. Ya es suficiente con los tabúes, ya es suficiente con el tapar las realidades. Ya es tiempo de confrontar la realidad. Nuestra condición humana, nosotros no somos perfectos, pero lo óptimo para nosotros es perfeccionarnos, andar siempre en un camino de la vida de mejorarnos. Cuando nosotros tomamos traguito, café, decimos lechaim. ¿Sabes lo que quiere decir Chaim? Quiere decir vidas. Los judíos no lo llamamos una vida, lo llamamos vidas. En otras palabras, si has caído en una situación de una vida que no te está bendiciendo, que es destructiva para ti, o que es dañina para ti y para tus amados, puedes volver a vivir, porque nosotros no vivimos una sola vida en esta vida. Vivimos múltiples vidas en esta vida. Cada vez que nosotros nos caemos, nos tenemos que levantar. Y tenemos que confesar que nos caímos. Y a veces no nos podemos levantar solos. Necesitamos ayuda. Y le pedimos al Santo bendito sea que nos ayude a levantarnos porque estamos comprometidos con una vida de mejorarnos y mejorarnos y mejorarnos para contribuir lo que Dios quiere que nosotros estemos contribuyendo. Te doy las gracias por escucharme. Shalom Ubrajá, Rabino Manny Viñas desde Miami.